¿Escucharon el Evangelio? ¿Sí lo escucharon? ¿Quién ya vive así en su casa? ¿Quién ya vive dividido, el padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra? ¿Ya viven así aquí? Qué bueno. Bueno, pues vamos celebrando este domingo. Estamos en el domingo 20 del tiempo ordinario y San Lucas nos sigue acompañando en este recorrido que vamos haciendo. Y hoy las palabras de Jesús parecen ser desconcertantes. De Jesús siempre hablamos como el hombre de la paz, el hombre del amor. Es más, cuando hacemos nuestros nacimientos, endulzamos mucho a Jesús, que si lo confrontamos con lo que hoy nos ha dicho, pareciera ser que es un Jesús diferente. Porque hoy Jesús nos ha dicho: yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la división, yo he venido a traer un fuego y cuánto desearía que estuviera ardiendo. Y pareciera ser que Jesús pinta ahora el mundo, pinta ahora la vida de manera diferente. Incluso la división dentro de la familia pareciera ser una realidad también hoy en día. Sin embargo, necesitamos entender toda la predicación de Jesús para poder comprender estas palabras que hoy nos está diciendo. Necesitamos comprender el contexto en el que se ha escrito también este evangelio para poder descubrir la profundidad de estas palabras. San Lucas, cuando nos narra el nacimiento de Jesús y sobre todo cuando nos narra que a Jesús lo llevan al templo para la purificación de María, para presentarlo ante Dios, nos ha dicho que se ha encontrado este matrimonio de José y María con dos personajes, con Ana y con Simeón. Simeón dice, inspirado por el Espíritu Santo, ha tomado al niño en sus brazos y ha dado gracias a Dios porque ha encontrado, ha visto al Mesías, ha visto a aquel esperado por tanto tiempo, que era el enviado por Dios. Pero también le dice a María: este niño ha sido puesto como signo de contradicción. Este niño va a descubrir los corazones ante Dios. No solamente se trata de alabar a Jesús, no solamente se trata de alabar a Dios, sino ir descubriendo cuál es la misión que Jesús va a realizar en la vida. Ahora esa profecía de Simeón se empieza a cumplir con la predicación de Jesús. ¿Qué es lo que predica Jesús? ¿Qué predica Jesús? El reino de Dios. Y el reino de Dios comprendido no como aquel reino, no como aquella forma de gobernar con poder por estar por encima de los, o el estar por encima de los demás. No es un reino ni político, ni económico, ni social, ni religioso. Jesús empieza a hablarnos ahora del reino de Dios como una realidad ya presente, no como algo que se espera al final de la vida, sino como algo que ya está presente. Y solamente se puede dar si hay dos condiciones: fe y conversión. Si no hay fe en Dios, si no hay esa profundidad de la vida, del deseo de Dios, no puede haber reino de Dios. Pero también dice Jesús, se necesita la conversión, se necesita quitar los esquemas que se tienen aquí en la cabeza para poder entender este reino de Dios. Y hoy Jesús nos empieza a hablar en su predicación de tres realidades que de las cuales va a hablar de una manera diferente o mucho más profunda que como hablaban los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley. Jesús en su predicación nos va a hablar de Dios, nos va a hablar del hombre y nos va a hablar de la importancia de la ley. ¿Qué concepto hay de Dios en el ambiente de Jesús? ¿Cómo se entiende a Dios en ese contexto? Se le entiende como Señor. Pareciera ser que el Señor es alguien lejano, que este Señor Dios está muy por encima de los hombres, que muchas veces no tiene una relación tan cercana y que solamente está mirando, está observando para castigar a aquel que no cumple su voluntad.
Pareciera ser entonces que ese Dios que hay en el ambiente de Jesús es solamente un juez que está para castigar. Jesús viene a decirnos otras cosas. Jesús nos dice que Él ha salido de Dios, que Él ha visto a Dios. El pueblo de Israel no lo ha visto, tiene experiencia de Dios, pero no tiene una vivencia tan profunda como la tiene Jesús. Y Jesús nos dice, yo les hablo de Dios porque yo he salido de Él. Y a Dios no solamente dice, se le habla, a Dios no solamente se le conoce aquí en la cabeza, se le vive de una manera cercana. No solamente nos habla de Dios como Padre, Jesús nos ha dicho que Dios es el Abba, ¿verdad? Y decir Abba es mucho más que la palabra Padre, porque el Abba, ¿verdad?, es esa palabra tan tierna, hemos dicho domingos pasados, que los niños expresan cuando están pequeños. Esa palabra llena de confianza, esa palabra llena de ternura, de amor, de confianza plena. Y Jesús nos dice, Dios es Abba. Así nos enseñó el otro día cuando enseñaba a los discípulos a orar, ¿no? Cuando ustedes oren, digan Abba, Padre nuestro, ¿no? Y entonces eso viene a cambiar ya toda la vida, todo el pensamiento del contexto de Jesús. Es el Abba, ¿verdad? Pero es el Abba que no solamente está ahí, sino que este Abba es cercano. Este Abba ama tanto que perdona tanto a aquel que regresa a Él con un corazón sincero. Fíjense, va cambiando esquema de vida ya Jesús. Decirle Abba, decirle cercano, viene a cambiar una relación que se tiene con Dios. Nos viene a recordar Jesús que el hombre no se define por la enfermedad. Recordemos que en el contexto de Jesús, toda enfermedad viene a decirnos lo que hay en el corazón del hombre. En el corazón del hombre no se nota el pecado, ¿o sí? No, nadie conoce el pecado que llevamos en el corazón. Sin embargo, se decía, si hay un pecado en la vida del hombre, si hay un pecado en cualquier persona, ese pecado se expresa a través de la enfermedad. Y según sea el pecado, así también es la enfermedad. Por eso les decía, Jesús viene a decirnos que la enfermedad, que el pecado no define la vida del hombre. ¿Qué nos viene a recordar Jesús? Que somos imagen y semejanza de Dios. Que Dios quiere para nosotros también una vida plena, que Dios quiere para nosotros una vida junto a Él. Pero esto se hace en la medida que se camina de la mano con Dios. El que no camina de la mano con Dios, el que vive según sus propios criterios, solito, automáticamente se aleja de Dios. Por eso dice Jesús, la ley es importante, los mandamientos, lo que nos dicen los profetas y lo que nos dicen los mandamientos son importantes para la vida de aquel que quiere encontrarse verdaderamente con Dios. Los mandamientos no solamente son normas que vienen a imponerse en nuestra vida, no son normas que vienen a quitarnos la libertad. En toda la experiencia de los salmos, de los profetas, vamos descubriendo que los mandamientos, dice, son palabra de Dios, porque así los ha entendido en un primer momento el pueblo de Dios. Son la palabra, son el camino que llevan a la comunidad a alcanzar la felicidad, son el camino que los llevan a la plenitud, a la santidad, a la vida con Dios. Y por eso dice Jesús, los mandamientos son importantes, porque son el camino que nos están dando una plenitud de la vida. El sábado no solamente es una institución de descanso, es cierto, hay la concepción, Dios descansó después de haber hecho la creación, pero ahora nos dice Jesús, esa creación tiene que seguirse renovando, porque por el pecado se ha apartado de Dios, y entonces el sábado ya no solamente es el día de descanso, sino que es el día para encontrarse con Dios y alcanzar la dignidad. Todas estas situaciones han hecho que a Jesús le siga mucha gente, pero también otros lo empiecen a rechazar. Y por eso hay algunas familias que se han dividido ya en su entorno, porque algunos siguen a Jesús y otros no lo están siguiendo. Y por eso estas palabras que hoy hemos escuchado, dice Jesús, yo no he traído
la paz, yo vengo a traer la división, porque el reino de Dios implica un seguimiento radical. Seguir a Dios no es nada más por encimita, no es nada más un cumplimiento. Dice Jesús, seguir a Dios es la entrega total de la vida. Por eso dice, yo he venido a traer este fuego, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, que se transformara la persona. Por eso podemos entender ahora las palabras últimas de Jesús. Yo he venido a traer la división para que en medio de una familia donde vivan 5, estén 3 contra 2, 2 contra 3, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. Pero porque hay una radicalidad del seguimiento de Jesús. Y ya nos ha dicho esto Jesús. Les ha dicho muchas veces a los discípulos que seguirlo a Él no es un signo de comodidad. Algunos le ha dicho, Señor, déjame seguirte, yo voy a ir contigo. No, le dice Jesús, las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen su nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Señor, déjame seguirte, pero deja primero enterrar a mis muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Aquellos 2 hermanos que le han pedido junto a la mamá, déjanos sentarnos junto a ti a la derecha y a la izquierda, pensaban todavía en el poder. Y Jesús les dice, no, no es la forma de vivir el reino de Dios. El reino de Dios implica compromiso, implica entrega, implica sacrificar la vida. Y les ha dicho, el que quiera seguirme, 3 cositas, una invitación. El que quiera seguirme, primeramente dice Jesús, que renuncie a sí mismo. Renunciar a sí mismo es cambiar la forma de pensar, es cambiar la forma de vivir. Renunciar a sí mismo es quitar los prejuicios que a veces tenemos aquí en la cabeza para ahora entender la vida de Jesús. Y a muchos de nosotros, ¿cómo nos ha costado esta primera parte del seguimiento de Jesús, esta conversión verdaderamente en el fondo de nuestra persona, en el fondo del corazón? Porque a veces podemos decir seguir a Jesús, pero muchas veces queremos hacerlo todavía desde nuestros propios criterios, desde nuestra conveniencia, a ver qué vamos a ganar, solo con la gente que me cae bien, los que no me caen bien, pues a esos no. Y Jesús dice que hay que renunciar a sí mismos. El Papa Benedicto nos decía en una ocasión que ser cristiano no es tener aquí una idea de Dios, porque muchos solamente vivimos de la idea de Dios, de la idea de Jesús. Dice el Papa Benedicto, ser cristiano implica encontrarnos con esta persona que viene a darnos un nuevo horizonte en la vida, que viene a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Esa persona es Jesús. Y el cristiano se va haciendo cristiano en la medida que va viviendo todas las actitudes de Jesús. Y por eso dice ahora Jesús nos ha invitado, necesitamos renunciar a sí mismos, es tomar la cruz y entonces sí seguirle con un compromiso sincero. Y esto del compromiso a muchos de nosotros nos ha quedado grande. Porque decimos seguir a Jesús, decimos querer a Dios, pero de lejecitos. No nos queremos comprometer con Él, no queremos donar nuestra vida, no queremos ofrecer nuestra familia muchas de las veces. Nos cuesta verdaderamente asumir esta vida con Jesús, nos cuesta muchas veces asumir este compromiso. Porque hoy Jesús nos ha dicho, vengo a traer la división, vengo a traer el fuego, vengo a transformar la vida. Y por eso a nosotros quizás estas palabras nos han costado mucho, porque a lo mejor sí empezamos a seguir a Jesús, pero a veces desde lo que nosotros queremos. No ha sido un seguimiento radical. Porque hoy Jeremías nos ha invitado a reflexionar en la primera lectura que cuando se sigue a Dios, la vida se pone en peligro. La vida se apuesta por Dios. Y hoy Jesús nos ha dicho a veces en la familia,
empiezan estas situaciones de división. Quien ya ha vivido esta experiencia de un seguimiento, de una conversión en medio de la familia, a veces empiezan las incomprensiones. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Ya ni vives aquí. Mejor vete allá, a ver si allá te dan todo, ¿no? Y empezamos las divisiones dentro de la casa, pero solamente lo experimenta quien se compromete de verdad con Jesús. El que no se compromete de manera sincera con Jesús, mira, va a seguir viviendo su comodidad, va a seguir viviendo ahí en su familia, no pasa nada, sigo a Jesús cuando quiero, cuando lo necesito. Pero el compromiso con Jesús, quien lo vive de manera sincera, empieza a entender estas palabras de Jesús. Y no para hacerse las víctimas, ¿verdad? Sino el seguimiento implica seguir aún en medio de tantas situaciones que a veces ponen en riesgo también nuestra vida. Y no solamente la vida, son críticas, son malmiramientos, ¿verdad? Son malos pensamientos también de las personas que dedican su tiempo a Dios. Tú vas ahí por quién sabe esto, tú vas allí por esto, tú estás ahí por esto. Y empezamos estas situaciones de divisiones en medio de la familia. Los primeros siglos, los primeros cristianos, nos dan un buen testimonio de este seguimiento a Jesús de manera radical, al grado de que los papás muchas veces denunciaron a sus hijos por ser cristianos. Y al denunciar a los hijos por ser cristianos, los estaban llevando prácticamente al matadero. Muchos mártires de nuestros primeros siglos son santos precisamente por ese seguimiento tan radical. Papás que denunciaban a sus hijos, a sus hijas, hijos que denunciaron a sus propios padres porque se convirtieron a la vida cristiana, al seguimiento de Jesús. Y como estaba prohibido seguir a Jesús, ser cristiano, profesar esta fe, muchos de ellos fueron mártires. Hoy a nosotros a veces como que nos da hasta miedo, nos da vergüenza anunciar nuestra fe. En las voces que se escuchaban de este ejercicio que están haciendo del plan pastoral, en esas voces decían algunos, hasta nos da miedo, hasta da miedo a veces decir que somos cristianos, decir que somos bautizados. Nos da vergüenza a veces mostrarnos tal cual somos, porque tenemos cola que nos pisen. Y preferimos mejor escondernos a transformar nuestra vida, a vivir una vida más sincera, una vida más apegada a lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Qué has cambiado en tu vida? ¿Cómo has cambiado tu manera de pensar, tu manera de vivir para que vayas siendo más cristiana? ¿Cómo vives esta situación de conversión en medio de la familia? Donde ahora los papás necesitamos transformar el corazón de los hijos. Porque ahora pareciera ser que los hijos, cuando dicen no a algo que les proponen los papás dicen, es que el niño no quiere, es que no quiere mi hijo. Y tranquilamente nos quedamos. ¿Cómo nos implicamos a transformar la vida ahí en medio de la familia con nuestro testimonio? Cuando ustedes trajeron a bautizar a sus hijos, dijeron que ustedes los iban a educar en la fe. Pero a veces ni ese compromiso hemos vivido de manera plena. ¿Cómo le vamos a enseñar a vivir los mandamientos? ¿Cómo le vamos a enseñar a amar a Dios y al prójimo si a nosotros nos está costando? Pero el seguimiento de Jesús tiene que ser un poco más radical, no un poco, tiene que ser radical. Jesús no viene a jugar la conversión, no viene a jugar con la presencia de Dios, viene a cambiar la vida. Y sus palabras y los milagros dan testimonio de que Jesús está cambiando la manera de vivir. Hoy a nosotros nos toca responder de manera sincera si queremos de verdad seguir a Jesús. A pesar de las críticas, a pesar de los problemas, a pesar de tantas cosas, Jesús nos invita a un seguimiento mucho más radical. Empecemos en la familia, seamos sinceros con nosotros mismos.
¿Quieres cambiar la vida? ¿Quieres traer paz? ¿Quieres traer división en la familia? Vive sinceramente. Sé honesto ahí en medio de tu casa. Sé sincero, ya no mientas. ¿Quieres seguir a Jesús de manera radical? Pon atención a tus papás, escúchalos. Porque a veces estamos en la casa, pero los papás a veces los hacemos a un lado. ¿Quieres seguir de manera radical a Jesús? Anímate, aliméntate de la oración. Ven, pídele fuerzas en la Eucaristía, ven, pídele fuerzas en la hora santa, en la adoración al Santísimo de los primeros de mes. Date un tiempecito, ven a estar con Él, porque solos no vamos a poder cambiar. La conversión no se da por nuestras propias fuerzas, se da por la gracia de Dios que siempre nos está jalando hacia Él y a la que muchas veces nos resistimos. Esa imagen del caporal que laza al toro y que lo está jalando, y donde el toro se resiste, a veces así somos nosotros, ¿verdad? Somos ese toro que se resiste a ir a la gracia de Dios. Pidámosle a Jesús que nos toque nuestro corazón para que nuestro seguimiento sea más sincero, que venga a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, para seguirle con mayor fidelidad, aún en medio de las dificultades que podamos encontrar en la vida. Que el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo nos anime a cada uno de nosotros a vivir este seguimiento de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.